empezar, jóvenes. Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos nuevamente en una mesa de análisis este día martes 9 de abril de 2024 y estamos nada menos y nada más con un tema muy importante que yo pensaría que es algo que no hemos abordado, pero que es muy importante tener siempre en cuenta, y es el arte. Entonces nuestro tema de hoy se llama Historia y Desarrollo del Arte en México. Entonces tenemos nada menos aquí a dos expertas en estos temas, en la práctica básicamente, aunque sabemos que el amplio espectro del arte pues no podemos abordarlo en una mesa ni en muchas, pero este es el primer programa de muchos que vamos a tener, y tenemos aquí a la maestra de Historia del Arte, Laura González, y bueno, aunque es socióloga de profesión, las dos por la UNAM, es Margarita Muñoz, pianista. Entonces, pues vamos, hoy les recuerdo, mi nombre es Angélica La Cruz, nuevamente dando las gracias infinitas a este espacio solidario de la Casa Iturriaga, que precisamente mañana es cumpleaños del pues maestro José Iturriaga, y bueno, un día antes estamos aquí en su lugar, en esta que fue su biblioteca, con su anfitriona, su hija, Emilia Iturriaga de la Fuente, que nos permite este espacio de una manera solidaria, y que hoy estamos pues también festejando tanto el cumpleaños del maestro Iturriaga como de nuestra ponente Margarita Muñoz, que también mañana es su cumpleaños. Por favor, hay un aplauso a los que están presentes. Gracias para los dos. Y pues, bueno, recordándoles, como es mi costumbre, se suscriban al canal Sig Tertulias en YouTube, que posteriormente esto lo subirá a YouTube. Ahorita está transmitiendo en vivo en Sig Tertulias, nuestro canal, nuestra página. Y pues, sin más, por el momento quiero dar la palabra a la maestra Laura González, que nos haga una pequeña introducción. Por favor, Laura, tu experiencia, de dónde estudiaste, dónde trabajas, y un poquito qué es el arte y el desarrollo, ahorita la historia y el desarrollo en México. Ya iremos viendo más adelante cómo estamos actualmente. Por favor, Laura. Muchas gracias, Angélica. Bueno, voy yo pienso. Bueno, buenas tardes. Bueno, soy la maestra Laura González Matute. Yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y después hice la maestría en Historia del Arte. Y he dado clases, he dado conferencias, también he participado mucho en museos, he sido curadora de varias exposiciones, he trabajado en el Museo Nacional de Arte, en el Museo Casa Estudio de Rivera, en el Museo de Arte Moderno, en el Palacio de Bellas Artes también. Y actualmente yo trabajo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas de Bellas Artes, que es el CENIDAP-INBA. Bueno, este trabajo es muy interesante porque ahí tenemos un centro de investigación que fundamentalmente se ha dedicado a estudiar las artes plásticas en México en el siglo XX, que esta es en gran parte mi especialidad, el arte mexicano del siglo XX. Okay. El lugar donde estoy yo, que es en el Centro Nacional de las Artes, es en el edificio de investigación donde se encuentra el CENIDIM, que es el Centro de Investigación de Música, el CENIDIDANZA, el Centro de Investigación de la Danza, y el CITRU, que es el Centro de Investigación de Teatro. Entonces creo que ahí tenemos la confluencia de las artes, que si bien no son todas, porque evidentemente las artes se han ido expandiendo hacia la fotografía, hacia el video, evidentemente entra la arquitectura, entra la escultura, entran muchas otras manifestaciones creativas que forman parte del amplio abanico de lo que son las artes. Y las artes en México han estado presentes desde todos los siglos
no solo a partir de la conquista del siglo XVI, del siglo XV, sino mucho tiempo antes con todo lo que fueron manifestaciones prehispánicas. Sin embargo, el concepto de arte como tal se ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y esto se dio sobre todo en la Edad Moderna, cuando en Europa se empezaron a considerar las obras de arte ya un tanto como, pues de alguna manera, mercancía, y empezaron a ser parte de los coleccionistas privados, sobre todo de la aristocracia, y de ahí poco a poco pasaron ya a los museos, en fin. Entonces, si nos ubicamos ya en México como tal, siendo un país evidentemente con toda una historia de colonialismo, de conquista, y ahora ya un país, bueno, de alguna manera del tercer mundo, pero tiene una manifestación artística maravillosa, espléndida y muy, muy amplia. En este caso, por ejemplo, que estamos aquí, yo estoy dedicada a las artes plásticas, Margarita a la música, que también es otra de las áreas que en México ha tenido verdaderamente un apogeo en todos los sentidos. Ha habido grandes intérpretes, cantantes, orquestas, que nos da toda una, pues, una ubicación en el mundo como un país muy sensible y muy dedicado a todo lo que es la estética y el arte. Entonces, yo le voy a pasar ahorita ya el micrófono a Margarita, y nada más les voy a dar como preámbulo que me gustaría a mí posteriormente hablar de lo que ha sido el arte en México a partir de finales del siglo XIX con el Porfiriato, y un poco ya lo que fue la entrada de la Revolución y la posrevolución. Gracias. Ok, pues bueno, Laura, muchas gracias por esta pequeña introducción al tema, y bueno, que nos haces del conocimiento, que estás en el Instituto Nacional de Bellas Artes actualmente, y bueno, también pues desde hasta las fechas, ¿no?, que se dedica el Instituto Nacional de Bellas Artes a cubrir estas áreas, inclusive protegidas de lo intangible y lo tangible, ¿no?, del arte. Entonces, bueno, son temas luego muy importantes, porque luego confundimos que Bellas Artes, bueno, abarca todo, o el INA, ¿no?, y realmente pues sí tienen sus temporalidades, ¿no? Pues bueno, ahorita que nos explique aquí Margarita, aparte de ser socióloga con doctorado en sociología por la UNAM, aparte de su pequeña presentación que nos quiera hacer favor de dar, pues cómo es que surge esto de que es pianista, ¿no? Cómo viene su apasionamiento hacia la música, hacia el arte, y cómo la ha llevado en estos años. ¿Qué nos puede platicar, por favor, Margarita? Gracias. Bueno, muy amable por la invitación. Buenas tardes a todos los presentes y los que están en línea. Bueno, rápidamente yo diré, porque estas presentaciones a mí no me agradan tanto. Yo estudié piano desde muy joven. Tengo una formación en la música clásica, música académica. Y a partir de... Bueno, así fue. A partir de la huelga de la UNAM del 99-2000, huelga que duró un año, pues yo me hice muchas preguntas acerca de la realidad social de la música. Entonces decidí irme a hacer una maestría y un doctorado en sociología de la música. Encontré que ese era un campo realmente muy importante y poco abordado hasta ese entonces, eso fue hace muchos años, en México, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar desde un punto de vista sociológico de la música, ¿no? Voy a dar algunas categorías, no una plática así teórica, sino espero, bueno, que sea de su interés, pero abordando pues el tema, ¿verdad? Porque siempre es un problema cómo historiar el arte, ¿no? Claro. Historiar el arte es un gran problema metodológico, teórico, decir, bueno, lo historiamos a partir de las grandes obras o de los grandes artistas,
o como se hace en México, ¿verdad? A partir de los periodos de la política o los periodos históricos, ¿no? Es decir, las tradiciones o las culturas indígenas, después la colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo intentaré dar una visión desde otro punto de vista. No quiero decir de ninguna manera que esas perspectivas sean carentes, no, al contrario, pero podemos dialogar con otras perspectivas que nos abren, específicamente en el caso de la música, porque tiene sus especificidades, de las cuales ya hablaré, que nos permitan ampliar un poco el panorama. Claro. Adelante, por favor. No, ya. Ya, ok. Bueno, Margarita, muy buena, diríamos, propuesta, ¿no? De lo que vas a abordar, porque precisamente, como dices, hay una gran variedad de formas, diferentes ópticas, aristas que se puede abordar precisamente este tema de arte, historia y desarrollo en México, porque bueno, para empezar somos un país multicultural y bueno, pues eso nos, diría yo, nos complica un poco más o nos favorece un poco más, ¿no? Entonces, precisamente como el arte, pues es bastante, un tema muy, muy amplio, muy hasta abstracto, pensaría yo. Pues sí, es complicado el tema y por eso es que esta es nuestra primera mesa de análisis sobre esto, que necesitamos pues abordar todo lo que incluye el arte, ¿no? Que además, bueno, en tema que ya traeremos gente que escribe poesía, que escribe todo este tipo de literaturas, pues bueno, antes era muy estricto, ¿no? Lo que correspondía a eso, pero ahora ya es más relajado a partir de unos años acá, entonces pues cada quien desde su punto de vista, desde su óptica, desde su perspectiva, pues puede decir esto es arte, ¿no? Y es arte. Entonces, bueno, si nos hace favor aquí la maestra Laura en empezarnos a comentar lo que nos iba a abordar, por favor. ¿Con imágenes? Con imágenes, por favor, si puedes, Laura, checamos ahí. No sabemos si nos permita bien verse en pantalla, pero vamos a hacer el intento y ella nos va a ir detallando y explicando y pues ya en un punto, si no quedó ahorita adecuadamente, pues ya abordaremos esto más adelante de otra manera. Recuerden que es un esfuerzo meramente ciudadano y bueno, se hace con el esfuerzo, pero tenemos ponentes temas muy importantes y que pues también se agradece el tiempo de los ponentes y los ponentes y la paciencia y tolerancia. ¿Podemos ver algo ahí? ¿Qué las pase? Sí, gusta acercarse a... Va a pasar Si la lo ponemos maestra. aquí, yo le puedo ir pasando. O Y yo decía que mejor, perdón, estamos acomodándonos, que tú platicaras, porque necesitas verlas, ¿verdad? Más o menos. Si gustas que te bajes para que esté cerca de la... para que se Sí, pueda no la ver llevo. la imagen, ¿está bien? ¿O qué se ve de lejitos? O le voy diciendo así, pero Ajá. Bueno, bueno, de acuerdo a lo que estábamos planteando Margarita y yo, y también aquí con Angélica, creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta que el arte, de alguna manera, todas las manifestaciones están determinadas por el momento social, político y económico. O sea, el arte, cuando tú estudias tanto las obras plásticas como la música, como la literatura, o sea, el teatro, en fin, siempre verás reflejado de alguna forma la sociedad donde se dio, cómo se dio y qué contradicciones hubieron para que este tipo de manifestaciones se dieran a cabo. En este caso que vamos a hablar de México, y tratando de ser breve, incluso, bueno, traigo algunas imágenes, si se pueden ver está bien, si no yo voy a tratar de explicarles más o menos cómo es que ha sido todo esto. ¿Quién yo les paso acá? A mí me gustaría iniciar con algo que es muy claro.
En México, evidentemente, hay una ruptura muy evidente a partir de que viene la conquista y luego viene toda la colonia. En ese momento, al cambiar toda la estructura de una zona geográfica, no podemos hablar de un país porque todo se fue transformando conforme fueron pasando los años, las épocas, dependíamos de la corona española, en fin, después vino una independencia y finalmente ya nos tornamos en el país que somos. Evidentemente, o si quieres poner la mesa, Bueno, pero sí. ¿por qué? Evidentemente, cuando hablamos de la etapa de la colonia, todo el arte que empezó a florecer o que se empezó a dar fue un arte determinado total y absolutamente por la corona española y por todas las influencias religiosas, sociales, míticas, en fin, que venían de Europa. Ya poco a poco, todo esto se fue, vamos a decir, conformando de una manera cada vez más estable, más de acuerdo a esta sociedad que se estaba formando, y yo querría dar un paso, una ruptura. En el momento en el que en México se da una independencia de la corona española, la independencia de México en 1810, vamos a empezar a ver cambios en la plástica, cambios en la música, cambios en el teatro, cambios en todo. Yo me quiero centrar más en el momento del Porfiriato. El Porfiriato fue una etapa muy amplia que se da en México de un gobernante que va a gobernar más de 30 años, que se vuelve realmente una dictadura. Y en ese momento la estructura del Porfiriato, como ustedes pueden recordar, era una oligarquía, o sea, una clase pudiente que era la que dominaba a todo el sector popular, que en este caso era el campesinado, lo que empezó a existir como proletariado, porque ya con Porfirio Díaz también empezó a haber un auge en la industria, en todo lo que es la fábrica, pero siempre fue con una vista muy hacia Europa. O sea, Porfirio Díaz tenía los ojos puestos en Francia y todo era francesado. Y en este caso, tanto el arte como todas las manifestaciones arquitectónicas, musicales, plásticas, etcétera, reflejaban sobre todo la estética europea. Eso lo podemos ver muy claramente en, por ejemplo, ¿quiénes eran los que estaban en el poder? Aquí tenemos una imagen que se ve claramente cómo son los apoderados, muy bien vestidos, con unas ropas elegantes, con una chistera, una chistera, en fin. Y después vamos a ver que lo que va a influir, en este caso en las artes plásticas, es una estética en la que se va a dar predominio a la pintura religiosa y a la pintura, eso es en la academia, pero a la pintura religiosa y a la pintura mitológica, europea, etcétera, alegórica. Poco a poco esto se va acrecentando y realmente en la academia lo que predomina es lo europeo y todo lo que tiene que ver con esta estética occidentalista. En este caso, por ejemplo, me gustaría ver muy rápidamente cómo, bueno, aquí por ejemplo, quiénes eran los que estaban al frente de la academia. Evidentemente los grandes, como los grandes pensadores como Justo Sierra, estaba Adamo Boari, que fue el que después construyó Palacio de Bellas Artes, estaba José María Velasco, el gran paisajista, y en fin, todos estos personajes son los que le dieron cohesión a nuestro arte. Ahora bien, poco a poco vamos a encontrar que todo esto va cambiando y de alguna forma querría yo irme un poco más rápido para que se vea en cuanto a las imágenes cómo en 1903, que es cuando nombran al arquitecto Rivas Mercado como director de la academia, empieza a haber renovaciones, en fin, y todo parece que va fluyendo. Pero las condiciones del país, que son grandes contradicciones, sobre todo con los hacendados, que eran los que poseían todas las grandes extensiones de tierra, y todos los peones que trabajaban ahí, estaban totalmente explotados. Empezaba a haber mucho descontento.
Y como ya lo dije antes, también con el proletariado, que empezaron a haber huelgas muy significativas en el área, por ejemplo, de la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, en fin. Todo esto se va manifestando poco a poco en el arte. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber una concientización que viene desde el 1810, cuando se liberan de España, y empiezan a hacer una gran inquietud por el país. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es México? ¿A qué respondemos? Y en ese momento se va dejando de lado la pintura religiosa, la pintura mitológica, la pintura alegórica, y empiezan a aparecer los grandes caudillos, héroes o personalidades desde la época prehispánica, como un Cuauhtémoc, como un Moctezuma, como por ejemplo la fundación de Tenochtitlan, el descubrimiento del pulque, el Senado de Tlaxcala. Todas estas grandes obras responden precisamente a que el mexicano quiere saber quién es, de dónde viene. Ella no quiere saber nada de lo europeo, quiere ver sus raíces. Ya con el movimiento empieza a haber tanto descontento con Porfirio Díaz, evidentemente surge toda una inquietud muy evidente que se va dando en todas estas obras y sobre todo con el nacionalismo, que poco a poco va a ir cobrando muchísimo más fuerza hasta llegar a la post-revolución. Entonces, ¿qué pasa en la Academia de San Carlos? En la Academia de San Carlos es precisamente cuando viene el gran problema de la reelección de Porfirio Díaz y que surge todo el movimiento antireeleccionista con Madero, que empieza a haber toda una evolución y en ese momento, cuando realmente derrocan a Porfirio Díaz, en la Academia de San Carlos, como un reflejo de todo esto, se hace una huelga en la Academia de San Carlos. Una huelga de los pintores, grabadores y escultores en contra de su director, Antonio Rivas Mercado, que es el que hizo la Columna de la Independencia y que después se ha vuelto más famoso porque fue el padre de Antonieta Rivas Mercado. Entonces los alumnos empiezan a decir, no estamos de acuerdo con que se siga esta manera en la que nos están enseñando, que todavía tiene mucho que ver con toda la estética europea. Nosotros queremos otra cosa, pero además queremos que nos separen de la escuela de arquitectura, porque en la academia estaba unida lo que es la carrera de arquitectos y la carrera de pintor, escultor y grabador, y con la gran situación tan desmesurada que el arquitecto al terminar sus estudios sí conseguía un diploma, sí conseguía una licenciatura, sí tenía un título de arquitecto, mientras que el pintor, grabador y escultor, no obstante que no solo su carrera no duraba 4 ni 5 años, duraba hasta 8 años, solo le daban un papel que no tenía nada que ver ni con licenciatura, ni con esto, ni con lo otro, sino que acababa siendo cuando mucho un maestro. Y entonces ellos dicen, queremos que todo esto cambie y que se divida la escuela de arquitectos por un lado y nosotros escultura, pintura y grabado por otro, porque además todos los arquitectos vienen de familias completamente acaudaladas, por familias porfiristas, con apellidos extranjerizantes, como Limantur, como Rubalcaba, etc. O sea, todos los apellidos extranjerizantes y que tenían una gran adquisición económica estaban en la arquitectura. Y los pintores, escultores y grabadores venían de la clase, pues vamos a decir, media, de la clase de los maestros, de los que trabajaban en algunos negocios, en fin. Entonces, esta huelga que lanzan los pintores se va haciendo cada vez más fuerte, hasta que un día cierran la academia y llega Rivas Mercado, que era un hombre enorme, grande, así que parecía un oso, creo que le decían el oso, y entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Que no sé qué. Agarra a 2 pobres estudiantes, los levanta así de pescuezo y los tira, y dice, a mí no me van a hacer ninguna huelga. Y que se levantan todos los pintores y escultores y grabadores y que se lo agarran a Rivas Mercado, unos jitomatazos y lechugazos y todo esto está documentado en los periódicos de la época, y además hubo caricaturas en donde se ve Rivas Mercado lleno de jitomates, etc. Y entonces dice uno, realmente hay un cambio, y hay un cambio porque ya vencieron
a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya tiene que salir del país, ya tiene que irse a su tren en el Ipiranga que sale hacia Veracruz y se va hacia Europa, hacia Francia, hacia París. Y entonces la academia, en el momento en el que ya sale el mercado, pues realmente los estudiantes van a considerar que han ganado esa huelga. Entonces es la primera huelga de los estudiantes de la academia que además vencen. Y ya se quedan un poco, pues, lo que se va a nombrar a otro director, en fin. Y no pasa mucho tiempo en donde ya se nombra a un pintor que había estudiado en Europa, pero que traía otras ideas, que es Alfredo Ramos Martínez. Alfredo Ramos Martínez, al frente de la academia, lo primero que hace es que funda la primera escuela de pintura al aire libre en Ixtacalco. En las riberas de los canales de Ixtacalco, ahí abren una casa chica, blanca, muy bonita, y él les dice, aquí van a venir a pintar, pero como hay algo novedoso que queremos romper con lo académico, ya no van a tener las clases típicas, con la clase de anatomía, la clase de perspectiva, la clase de modelaje, no, ahora va a ser todo libre, se van a salir al aire, a respirar, a ver las trajineras, a ver los canales, y empiezan a pintar precisamente esta esencia mexicana. Aparecen los volcanes, aparece el indígena, aparece la piel morena, aparece la belleza de nuestro pueblo que no había aparecido nunca antes, a menos de lo que lo trataran medio de idealizar, como por ejemplo algunos de los cuadros que les comenté, como el Senado de Tlaxcala, pues sí, de Tlaxcala, pero parecía una reunión romana, ¿no? De romanos, o el descubrimiento del pulque y la mujer que está entregando el pulque parece una vestal griega, ¿no? Entonces, eso era que todavía están muy influidos de Europa. Aquí ya no, aquí ya aparece realmente el indígena, el mexicano, nosotros, nuestra raza, nuestra tez morena, nuestras facciones que para otros podrían haber parecido bruscas, toscas, o no la belleza ideal griega. Entonces todo esto ya nos está hablando de cómo se está dando una transformación y un cambio en la política, en el arte, en la economía, en todo en ese momento a partir de 1910. Entonces cuando uno habla de la Escuela de Pintura al Aire Libre y piensa que se da precisamente en 1913, etc., es algo muy contradictorio. ¿Por qué? Porque en primer lugar surge esta escuela en 1913, pues cuando es la decena trágica, cuando asesinan a Madero, cuando asesinan a Pino Suárez. ¿Por qué? Porque hay un descontento también, porque algo está en crisis, no se ha escuchado a plenitud todas las demandas de tierra y libertad de Zapata, no se ha escuchado bien a bien todo lo que viene desde el norte con Francisco Villa, ya están los grandes generales Obregón, Carranza, etcétera, ya vienen para acá. Y entonces, en este momento, Huerta, aprovechando que Madero le dice, vamos a calmar todo esto, él le da el golpe de estado a Madero y hay todo un problema, un cuartelazo que va a ser el que se hace en la Ciudadela, y entonces asesinan a Madero y Pino Suárez, queda Huerta como presidente, pero el arte sí surge un cambio, o sea, surge la Escuela al Aire Libre, es una contradicción, porque sí está abierta a nuevas posibilidades. Y uno diría, bueno, ¿y qué otra cosa pasa? O sea, ¿cómo es posible? Pero por ahí hay otros pintores. Hay un José Clemente Orozco que no está totalmente de acuerdo y él lo critica en su autobiografía. Yo me cansé de esos paisajitos en aire libre y de las indígenas con sus bateas de Michoacán y con sus guaraches y tal, y me fui a los cuartos pestilentes de las prostitutas. Entonces él se va a pintar los cuartos de las prostitutas y todo este sector que está en el centro de la ciudad, y después hace una exposición y no, como que no tiene muy buena recepción, lo empiezan a cuestionar, lo empiezan a criticar. Ay, no, que cómo pinta eso, ay, qué cosa tan terrible, que es lo que realmente sí está pasando y sí ha estado pasando durante muchísimos años. Y llega un crítico que es José Juan Tablada y dice, verdaderamente esto es una maravilla, es que qué manera de reflejar toda esta vida de estas mujeres. Y él titula vamos a decir, su artículo que publica,
La Casa de Lágrimas, que va a ser todas estas obras de José Clemente Orozco que nos dan toda esta idea. Ahora bien, ¿qué otro pintor en ese momento también está cuestionando todo esto? Francisco Goitia. Francisco Goitia, que se va a las filas del general Felipe Ángeles, nos va a dar unas imágenes tremendas, unas imágenes de los ahorcados, unas imágenes de los muertos como tal, pero en todo el desgarramiento, en toda la expresividad, o sea, totalmente expresionista, y vemos cómo está con todo, no obstante que Felipe Ángeles lo único que dice, usted va a participar en las partes de guerra y va a escribir nada más, él con ese ojo que tenía tan agudo y tan sensible, logra mostrarnos precisamente esa gran tragedia que es la Revolución Mexicana. También hubo un gran pintor en ese momento, que fue Saturnino Herrán. Él nos va a dar una imagen, él más dentro de lo que es la criolla, la mestiza, los atuendos, el jarabe tapatío, el zarape, etcétera, pero ya no con esa estética tan adulce, por así decir, como dulce o muy ambilicada de lo europeo. Por ejemplo, una obra muy importante que es esta que llevan todos los cempasúchil que van al Día de Muertos y que lo llevan que lo llevan al Panteón, que es donde nos refleja él, por ejemplo, las tres edades del viejo, del joven, del niño, pero ya con las facciones del mexicano. O sea, ya hemos roto con eso, la pincelada es mucho más gestual, la pincelada es mucho más abierta, el colorido es mucho más como más fuerte, más estridente, alejado de toda la estética europeizante, y tenemos ya este gran pintor que desafortunadamente muere muy joven, muere en 1918, a los 28 años más o menos, y nos deja una obra maravillosa, y sobre todo hay una obra con la que voy a terminar ahorita ya este recorrido, que se llama Nuestros Dioses. Nuestros Dioses va a ser un gran tríptico que se le encarga para el Palacio de Bellas Artes, lo que iba a ser el Gran Palacio o el Gran Teatro Nacional. Entonces él concibe tres imágenes. Del lado izquierdo, toda una procesión de nuestros antepasados prehispánicos, de los indígenas, adorando a la Coatlicue. Y del otro lado, toda una procesión como de frailes españoles y personajes españoles que confluyen al centro, y en el centro va a plantar una gran Coatlicue, la cual lleva en medio incrustado un Cristo. Entonces ahí es donde viene a fusionar las dos grandes culturas, los indígenas, los españoles y la gran Coatlicue. Afortunadamente tenemos por lo menos las imágenes que fueron rescatadas por la familia y que se encuentran ahora en San Luis Potosí, me parece, y que podemos apreciar. Eso iba a decorar el friso del Palacio de Bellas Artes, pero desafortunadamente quedó en un boceto, y pues ahí es donde vamos a terminar ya con todo esto, para que veamos cómo fue cambiando toda esta concepción y cómo tiene que ver mucho con los movimientos sociales, políticos, económicos que se van reflejando en todas las obras de arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Es una hermosa participación traernos estas imágenes a la mente, y sobre todo pues la, digamos, fusión ahí de las dos culturas, ¿no? La nuestra y la de los europeos. Pues a ver ahorita Margarita, que ya está preparando aquí sus notas, ¿qué nos quiere comentar sobre estos temas? Por favor, Margarita. Sí. Bueno, yo había preparado otra cosa completamente distinta, pero vamos a tratar de empatar, ¿no? Bueno, brevemente diré lo que ya todos sabemos, porque vivimos en este mundo.
que la música en este momento, siglo XXI, 2024, pues es un elemento omnipresente en la vida social, ¿no? En los medios de transporte, en las salas de espera, acompaña todas clases de entretenimiento, hasta campañas políticas, ¿verdad? Los candidatos se sienten músicos y cantantes. En todos los medios de comunicación y en todas las formas de entretenimiento, ¿no? Las representaciones sociales que acompañan esa omnipresencia en la vida cotidiana, pues son estas representaciones del gran triunfo de la tecnología, ¿no? Todos nos sentimos muy a gusto porque la tecnología ha triunfado, ¿no? Ha triunfado el desarrollo, ha triunfado el desarrollo del internet, ha triunfado que tengamos cada uno de nosotros un teléfono inteligente, 90 millones de teléfonos inteligentes en México según el INEGI, cifras de hace 2 años, ¿no? Entonces, la representación del sujeto, también del sujeto contemporáneo, es que la música es algo que acompaña la vida cotidiana, pero el triunfo, así con muchas comillas, por favor, de la democracia, porque cada sujeto elige su música, ¿no? Cada sujeto se siente que está tomando decisiones acerca de la música que escucha, ¿no? Y el triunfo, pues, de la tecnología es que cada persona tenga a la mano, pues, su teléfono inteligente y ya no tenga que recurrir a los discos, a las cajitas de música, a los tocadiscos, al radio, ¿no? Bueno, entonces yo quería hablar un poco de esto, de la representación del sujeto contemporáneo, que en este triunfo de la tecnología, de la democracia y supuestamente del acceso generalizado, masivo a la música, ¿no? Supuestamente. Bueno, ahora podemos ver rápidamente que estos avances tecnológicos han sido monopolizados, bueno, ahora oligopolio, de, ya sabemos, Facebook, YouTube, Instagram y todas las demás redes sociales, ¿no? Aquí traigo una, también del año pasado, la estadística, 2.500 millones de usuarios de YouTube en el mundo y su ingreso por publicidad es de 29.200 millones de dólares, 29.200 millones de dólares, cifras del 2022, es decir, que las cifras de las ganancias de este oligopolio son difíciles de obtener, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a retrotraer al mundo antiguo, a las culturas de hace miles de años, y vamos a decir que desde una perspectiva sociohistórica, todas las culturas del planeta Tierra, todas las culturas del planeta Tierra han tenido una producción musical, todas. Las que no tuvieron, pues se extinguieron, no sabemos. Pero todas las culturas han tenido instrumentos. En fin, me recuerdo ahorita de Carl Sagan, que hizo unos artículos, tiene un libro que se llama El cerebro de Broca, ¿no? De unos, pues, ¿qué será? Aquí los antropólogos que me ayuden con esto. Bueno, unas excavaciones en África donde encuentran, pues, unos entierros y ahí le llaman broca al tipo que está ahí enterrado, y broca tiene sus tambores. Y broca tiene sus tambores, o sea, fue enterrado hace miles de años con sus tambores y sus flautas. Entonces Carl Sagan dice que hay algo muy importante. Entonces, regreso, la base material de todas las culturas de la planeta Tierra
para crear la música son primeramente la voz y segundo, pues la percusión de manos y pies, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Y es un elemento de expresión, de comunicación, tanto de los pueblos y para poder realmente tener esta expresión musical se necesitan dos cosas. Una, que así pasó, una investigación digamos, de lo sonoro. ¿Qué es esto de lo sonoro? ¿Cómo se comporta el fenómeno sonoro en lo físico, en el mundo, ¿no? En general, y los sonidos resultantes. Y entonces todas las culturas hacen esta observación y sus investigaciones acerca de esto los llevan a crear una multiplicidad de instrumentos musicales. Diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque entienden el fenómeno sonoro, es decir, este generador y todos sus sonidos que resultan, lo entienden de manera diferente. ¿Sí? Esto es súper interesante porque es lo que genera la diversidad cultural, ¿no? Como también las lenguas. Todas las lenguas del planeta Tierra son distintas. Así las resoluciones del fenómeno sonoro en artefactos externos. Es decir, todas las culturas, todas, hicieron artefactos externos para enriquecer, ampliar la comunicación de la música a través de los instrumentos, artefactos externos. Pero para poder tener estos artefactos externos, pues tenían que también cambiar su corporalidad. Es decir, para tocar una flauta, un tambor, hay que transformar el cuerpo en un gesto que investigador Adolfo Salazar lo caracteriza como un gesto plástico, ¿no? Está el gesto para la vida cotidiana y está el gesto plástico que permite tocar o interpretar o ejecutar o sonar un instrumento, ¿no? Entonces tenemos todas estas prácticas sociales que acompañan a la música, todas las prácticas sociales de la antigüedad son acompañadas por la música, las rituales, las sociales, las fiestas, y claramente se va haciendo un grupo social especializado en tocar música. Claramente se va haciendo esta división de trabajo. Están los que pues se dedican a la tierra o a los arados y claramente se va haciendo un grupo que va tocando música especializadísimo. Bueno, con el tiempo cada vez más especializado, qué barbaridad, ¿no? Y con el tiempo también esta clase dominante, que siempre ha habido unas clases dominantes, pues digamos que convocan a las artes, no me dejará aquí mentir la maestra, convocan a las artes o a los artistas, artes y artistas, a significar el poder de los dioses o el poder de los mortales, de la clase dominante, ¿no? Y ahí están los músicos tocando siempre. Bueno, pasan los siglos y pues el artista, como ya apuntaba la maestra, va sacudiéndose estas trabas o estas cadenas que lo ligan a una clase dominante. Quiero ser artista y quiero representar aquello que está en mi imaginación. Una lucha muy, muy dura, que continúa hasta nuestros días. Y bueno, se seculariza la música, ¿no? Se seculariza, se hace, digamos, independiente, se autonomiza de todos estos significados de la clase dominante. Esto también sucede en nuestro querido país, ¿no? Esto también sucede en nuestro querido país. Es decir, con la evangelización se les dio ¿el qué? Indígenas, ustedes tienen que vivir, sentir, hablar católico, hablar
español y hacer la música, pues, de la verdad de Cristo, ¿no? La música colonial, ¿no? Bueno, así como en la pintura tenían que representar santos, dioses y cristos y vírgenes, en la música también. Y así como en la pintura llegó la independencia, oh, gracias que llegó, pues también hubo un movimiento muy grande para sacudirse esas formas y esos estilos y crear pues lo mexicano. Todavía estamos en eso, ¿verdad? Todavía estamos en eso, lo nacional, lo identitario, lo que nos representa. Todavía andamos en eso. Eso no es malo para nada, ¿no? Bien, se me olvidó decir una cosa. En estos artefactos externos, hay un artefacto externo muy importante que parece ser que divide la historia de la música en dos bandos, ¿no? Y esta división es debido a la notación musical. La notación musical que viene del siglo X. Yo no sé por qué en los libros de los grandes inventos de la humanidad no está la notación musical. No entiendo, eso no lo entiendo, ¿no? Debería estar porque es la representación en un solo plano de dos vertientes, ¿no? Así como, digamos, dos ejes. El eje de las duraciones y el eje de las alturas. ¿Qué quiero decir con alturas? Es decir, si es muy bajo el sonido o si es muy altísimo. Esas son las alturas, ¿no? Entonces, esta representación gráfica relaciona alturas con duraciones. Es extraordinario invento de la humanidad, y digo de la humanidad porque de los tiempos de los árabes, Pitágoras ahí anduvo viendo qué estaban haciendo los árabes y dijo, vamos a hacer un sistema de notación musical, ¿no? Y dijeron los árabes, mira mano, no, porque la música es improvisación, no la anotes, deja que fluya. Y así pasaron siglos, hasta que la Iglesia Católica dijo, aquí me cantan lo mismo o me cantan lo mismo. A ver, fulano, a investigar sobre esto. Y sí, gran invento de la humanidad. Tiene sus pros y tiene sus contras, obviamente, ¿no? Pero la escritura o la notación musical da pie a la partitura y la partitura da pie a los editores y los editores dan pie a un gran comercio de partituras, ¿no? Ya en el siglo XVII en Londres había lugares donde comprar partituras. O sea, es una cosa extraordinaria esto realmente, ¿no? Y en México hay una investigadora muy pues, excelsa que se ha dedicado a investigar las partituras en México en este siglo XIX, ¿no? Su nombre es Luisa del Rosario Aguilar. Muy interesante. Muy interesante. Y bueno, pasan los años, llega la revolución, ya voy terminando, llega la revolución aquí como nos dijo la maestra, y entonces el Estado mexicano, el Estado moderno, 1920, acaba la revolución, ¿qué vamos a hacer con la cultura y el arte? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. En México, sí, me da el nacionalismo. Porque sí, porque México tiene la primera constitución en el mundo sobre los derechos sociales. Entonces, uno de los derechos sociales es la educación. Y junto con la educación, pues está el arte, ¿no? Juntito, así. Entonces, los de aquella época, Vasconcelos y otros, gente muy connotada, pues van haciendo la resolución de la pregunta máxima: ¿quién va a patrocinar el arte? ¿Quién? En estos pues, países de la aristocracia, ¿verdad? Pues
aristócratas patrocinaban pintores, ¿cierto? Claro. Pero en México no hay tal burguesía, bueno, luego los burgueses, ¿no? Los burgueses también dicen, yo patrocino el arte. Pero después, en México, ¿quién va a patrocinar el arte? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo va a patrocinar? En los tiempos después de la Revolución, el Estado moderno mexicano dice, yo lo patrocino, por supuesto, yo. Y todos dijimos, bueno, no estábamos en esa época, pero Qué bueno. sí, entonces el Estado mexicano genera las instituciones de patrocinio del arte. Eso es extraordinario, me parece a mí extraordinario, ¿sí o no? Las instituciones, ¿sí? Y esas instituciones todavía continúan ahí. El IMBAL, ahora así llamado, bueno, así se llama, es de 1946. Ya, se consolida esta protección del Estado mexicano hacia el arte. Después Conaculta, en 89, ¿cierto? Y después, bueno, ahí hay unos movimientos un poco extraños, pero la Secretaría de Cultura en el 2015. ¿No? Hay un proyecto desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días de que el Estado mexicano va a patrocinar el arte, va a ser el mecenas del arte. Y luego, no recuerdo cuál es el artículo constitucional del derecho a la cultura, no me recuerdo. No sé si es el cuarto, no. Pero en la Constitución mexicana se afirma que cada ciudadano mexicano tiene derecho a la cultura y al arte. Entonces las instituciones tienen que realizar en la social, objetivar ese derecho, ¿no? No que quede solamente escrito. Entonces, ya termino. Tenemos los gobiernos de la revolución, los gobiernos de la revolución institucionalizada con el PRI de 1946, ¿no? 52, ¿no? 46. Los gobiernos de la posrevolución, Echeverría, López Portillo, y después vienen los gobiernos de la globalización y del neoliberalismo, ¿no? Y ahí, pues la cosa empieza a cambiar muy feamente y toda la organización de la sociedad tiene una centralidad tremenda en lo económico. El homo economicus es el que priva y ya no el hombre de la expresión, de la comunicación, de la socialización, del sentimiento, de la expresión de aquello que piensa e imagina, ¿no? Y este llamado neoliberalismo tiene junto con el neoliberalismo su parte de las representaciones sociales, que es la globalización y la tecnología digital, ¿no? Entonces, ya llegamos, ¿no? Es el fin de la historia, cayó la Unión Soviética, es el fin de la historia, entonces todo es tecnología. Alguien hablaba de tecnologías el otro domingo, ¿verdad? Creo que sí. Unas ciertas 8. Bien. Entonces, la globalización es esta representación de lo humano, que todos estamos interconectados gracias a la tecnología y que en todo momento y en todo lugar nosotros podemos elegir específicamente la música. La música tiene un gran peso en esto de la globalización, como no otro arte, creo. Y bueno, entonces la pregunta aquí, si me permiten, es que se dice en estos últimos 6 años, se ha dicho que se acabó con el neoliberalismo, pero no con las políticas neoliberales de ajuste de todos los presupuestos de todas las instituciones de cultura. Eso siguió. O sea, si mi memoria no me falla, empezó con De la Madrid y ha seguido ese ajuste, ese detrimento, ese amarrarse el cinturón, decía De la Madrid, ¿no? Es momento de amarrarse el cinturón. Entonces, con decrecientes presupuestos y sobre todo lo peor, una ausencia de políticas culturales.
Ya la política cultural del maestro Vasconcelos, la admiramos, la queremos, pero no es ya pues, lo práctico en este momento, ¿no? Tiene que haber una actualización dada la complejidad tremenda de las sociedades y de la sociedad, podríamos decir, multilingüística, multicultural. ¿Qué más? Multicultural, multilingüística, multinacional de México, multiétnica, ¿no? Multinacional. Entonces, yo quiero terminar con esta breve exposición y preguntar otra vez, ¿no? ¿Cuál es el sentido del arte, de la cultura, de la imaginación, de la representación de la imaginación? Con lo que decía la maestra acerca de la gran tradición cultural de México, ¿no? O sea, ¿cómo vemos el futuro, el presente a mediano plazo de esta ausencia de políticas culturales y de esta ausencia de sujeto creador, de sujeto receptor, pero que ahora con los oligopolios, específicamente en la música, se ha creado un consumidor de música, ¿no? Bueno, aunado a la falta de educación musical, o sea, el gran peso que tienen la ideología, las representaciones de la tecnología y de este sujeto moderno que hasta así lo anuncia, ¿no? Elige tu música, digo, tu música que te organiza Instagram, YouTube y todas las demás, ¿no? Hasta las organizan así, ¿no? Te hago tu playlist. O sea, selecciona tu catálogo. Sí. El catálogo selecciona lo que quieres. Aquí está el catálogo. Aquí está el catálogo y tú eres libre de escoger dentro de mi catálogo, ¿no? Evidentemente la música de creación artística de los grandes maestros, ¿no? Queda en el olvido, queda minimizada, sobre pretexto de que eso no le gusta al pueblo. El pueblo no lo conoce, ¿cómo vas a saber si le gusta o no le gusta, ¿no? Son problemas muy serios, pero si, insisto, si se dice que el neoliberalismo ya acabó, pues entonces, ¿dónde está el proyecto cultural de la nación, así entendida como multinacional, multiétnica, multilingüística, multicultural? ¿Y qué va a pasar con todas estas instituciones que ya mencionamos? ¿Y cuál es el proyecto a futuro, ¿no? Muchas Bueno, muy buena la participación de Margarita. Quiero comentar aquí, por favor, estuvo aquí con nosotros en un tema, no me acuerdo, ahorita bien cómo titulamos la mesa de análisis, estuvo el periodista Humberto Musacchio, y nos comentaba él, ahorita que aborda Margarita, pues como estos cuestionamientos, ¿no? Del rezago pues que se tiene en los clásicos o pues en esta área de arte más que nada, ¿no? Y él nos comentaba, precisamente estuvo, creo que aquí sentado, o aquí, presente donde está Margarita, por ahí le vamos a mandar a Margarita la participación. Él nos comentaba que asistió, más allá de inclinarnos hacia el PRIAM, ¿no? El PRD, PRI, PAN, o hacia Morena, pues él nos comentaba que asistió a un concierto que dio, llevó ahí una, pues no sé, creo que era una orquesta sinfónica, Clara Brugada, en sus pasados periodos, que tuvo dos, en Iztapalapa.
como alcaldesa de Iztapalapa. Ajá. Y precisamente nos comentó pues que era música precisamente sinfónica. Y esto, y te voy a mandar la mesa de análisis para que veas lo que dijo Musacchio, lo presenció. Y yo le comenté inclusive eso, ¿no? Que qué importante, porque en ese entonces también teníamos recientemente el año pasado que vino, ahí sí criticaría yo, se pagan luego, se gasta mucho en estos, aunque no cobren, que dicen que luego no cobran los artistas. Una chica que vino, no recuerdo, ya se fue, Javier creo, Rosalinda, algo así, una persona creo que española. Entonces se traen luego artistas como de esta chica que no conozco realmente su pues sabes que su música, en fin, pero pues creo que son como un poco lo que nos comenta Margarita, de artistas que pues diría yo, ¿no? El capitalismo, digamos, Pues, los crean, ¿verdad? Los forman para dar gusto, pues creo que a las multitudes, sobre todo jóvenes y demás. No conozco, repito, la música. Pero se llena el Zócalo, por ahí decían, ¿verdad? Creo que los romanos van y circo a la gente. Entonces, bueno, con eso la gente está contenta, ¿verdad? Con ir a ver estos, diría yo, artistas extranjeros que son de mucho, creo que son muy famosos y pues no conozco digamos, la calidad, pensaría yo, pero sí son muy gustados, muy promocionados, porque todo esto pues lo hace nuevamente, respaldando lo que dice Margarita, pues se apoya pues desde la mercadotecnia, ¿no? Con las redes y demás, de ahí se hacen y bueno, ya tenemos conocimiento hace muchos años cómo se hacen filtros y demás, con aquellos que también a mí me gustaban, ¿no? Aunque no soy de la época, ¿verdad? Los Timbiriches, toda esta gente, pues son gente que ni siquiera tiene voz, pero finalmente son personajes o artistas creados, ¿no? Y desgraciadamente, luego lo clásico, diríamos, pensaría yo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pues lo bueno, no se le da ese apoyo, no se le da ese realce, no se le da ese impulso, no se lleva a estas, en este caso, políticas públicas para que se incursione más en áreas. Entonces, esto era lo importante de Musacchio, que dice que Clara llevó esta orquesta o algo así, pues sí, fue muy importante. Digo, no, yo vivo en Iztapalapa, pero yo no me enteré de que ni nada. Pero sería importante, pensaría yo, y perdón por tomar tanto tiempo, quitarles aquí a las profesionistas, pero sería importante, creo yo, como comenta Margarita, que hubiera más apoyo a esto del arte, ¿no? Porque creo que el arte es lo que nos llena a todos, nos saca lo mejor de cada uno, en sus formas que sean, ¿verdad? Puede ser escultura, inclusive fotografía, poesía, todo, pintura, todo. Y ahí yo lo he comentado, pues es bueno impulsar el arte o diríamos enterarnos más de estas participaciones en el arte, porque ahí nos quitamos de la izquierda y la derecha, no el pleito así de que eres de izquierda, eres de derecha, sino que ahí confluimos todos como seres humanos, porque hasta siento que es como que una caricia para el alma el arte, ¿no? Desde lo que sea pintura, fotografía, escultura y demás. Entonces sí, creo que nos falta, ¿no? No solo en este gobierno, sino como dice ya desde hace tiempo, ¿verdad? Se viene apretando el cinturón y se le da poco impulso. Pero pues hay que nosotros los ciudadanos, pues también si por allá arriba no nos comparten tanto estas áreas, pues nosotros tratar de rescatar, ¿no? Todas estas partes hermosas de poesía, de música, de piano, por ahí tenemos a alguien que no quiso participar, que también luego vamos a traer acá con un grupo. Por favor, no sé si quieras ahorita, Margarita, y luego vemos a la maestra Laura a ver qué nos comenta, por favor.
A ver, sí, pues, tenemos además el problema del acceso, ¿no? El acceso a las herramientas, a los conocimientos, a las habilidades para construir una obra de arte, pues ha sido históricamente acotada a ciertas clases. Por eso el gobierno revolucionario, pues sí dijo educación pública, ¿no? Luego lo refrendamos allá en la universidad pública. Bueno, eso siempre lo tengo que decir, siempre. Y entonces, bueno, entonces si hay esta posibilidad de acceso, porque la Constitución dice que hay derecho a la educación, que esta será pública y gratuita, entonces hay derecho, ¿no? Claro. Pero específicamente en la educación artística, y aquí la maestra dirá también, específicamente en el área de música, es verdaderamente pobre, sino absolutamente limitada. Claro. Ahora, entonces, los gobiernos de las alcaldías o de los estados, de los municipios, creen que una vez al año pueden llevar una orquesta sinfónica y entonces me parece, perdón, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque se dice, ay, mira, los ignorantes, los inditos y los mesticitos y todos estos, sí les gusta la música. Ah, qué monos son, ¿verdad? Fíjate que sí tienen sensibilidad. A mí me parece eso atroz, ¿no? O sea, sí, se violenta nuevamente, ¿no? Discrimina y se violenta nuevamente ¿no? Porque entonces no tienes acceso, yo te traigo algo y te refrendo que aún en este momento del concierto no tienes acceso. Porque no tienes acceso a los códigos para descifrar, para entender, para gozar y sobre todo para crear. Entonces todo eso es verdaderamente demagógico, yo creo eso, ¿no? O sea, mientras el oligopolio esté dirigiendo la educación musical en México, es decir, las 5 o 6 grandes, ¿no? YouTube, etcétera, 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 ellos son los que están haciendo la educación musical de las masas. Claro. Ellos sí, efectiva, cotidiana, 24 por 24, los 365 días de la semana, del año. Del año, exacto. Entonces, Es un de juego la de semana. tiempos. Bien, entonces, realmente el acceso a los conocimientos, a las habilidades, a toda la historia milenaria de la música, sin caer en esto de que si es clásica o es popular o es qué, no, de la música, ¿no? Exactamente, todos es el mismo origen, ya lo había yo dicho, del comportamiento del fenómeno sonoro, ¿no? Entonces, si la población no tiene acceso a esta educación, pues va a caer en las manos de qué, ¿cómo se llama? Pluma no sé qué, pluma, ¿cómo era? Peso pluma. Peso pluma, ¿no? Más aún, si eso, el oligopolio tiene una relación con la clase dominante y la clase dominante procura para las masas ese tipo de música, como se ha visto desgraciadamente en los últimos tiempos con las autoridades o el gobierno que nos rigen. Las televisoras, los medios. Las televisoras, los medios y los grandes conciertos a los que tú te referías, de decir, bueno, vamos a traer a Peso Pluma, ¿no? Al Zócalo, porque eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, ¿no? Belinda entró con la de Andrés Manuel. Bueno, ¿Quién? Belinda. Ah, Belinda, claro. No, pues sí, bueno, no tiene realmente, no había caído en cuenta, eso sí es muy bueno que no es suficiente, ¿no? Ahora sí que es un atole con el dedo, ¿no? Sí les damos acceso a la cultura, pero en realidad no hay ese acceso para desarrollarse culturalmente, ¿no? Ok, por favor, Laura. A
Sí, ahorita le doy la palabra, nada más lo único, es que sí quería decir que todo el análisis que hizo Margarita, bueno, es muy claro, es muy evidente y sobre todo muy amplio en tanto que está llegando hasta la época contemporánea. Yo me limité hasta los años de la Revolución, pero sí creo que evidentemente algo que hay que señalar es que exactamente al terminar la Revolución y cuando empieza la posrevolución, José Vasconcelos va a ser alguien importantísimo en las artes plásticas, porque va a ser el que va a dar un salto cualitativo al arte en México, porque es cuando les da los muros a los pintores y empieza el desarrollo del movimiento muralista mexicano, que es la primera vez en la historia en la que sí trasciende a nivel internacional. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe del muralismo. Es realmente México el que va a exportar toda esta forma de arte, y claro, además con toda la connotación nacionalista, etcétera, que ya sabemos que se vuelve muy idealizada y que el mismo gobierno la adopta para sus intereses, pero eso no quiere decir que no fue muy importante y que trascendió, incluso como trascendió hacia los Estados Unidos con todo el grupo de chicanos, porque los chicanos van a encontrar precisamente en todas estas imágenes esa identidad que habían perdido, ¿no? Y ya nada más para poder llegar un poquito a lo de ahora, de la misma manera sí el arte ahora tiene toda una connotación que para mi manera de ver está influida por las grandes transnacionales, por los grandes oligarcas, y que si uno va a una exposición de Maco, por así decir, y es donde está lo último de lo último del arte, evidentemente ya no va a ser esa plástica mexicanista, es toda una plástica imbuida de todas las tecnologías, de todo lo que es el más media o como se llame, y que hemos perdido esa parte auténtica, nacional, intrínseca, profunda de nuestra esencia. Ahora, para ya no seguir con esto, creo que había una pregunta por parte del público y también. Sí, pues primero vamos de- a darles de- aquí la palabra primero las damas, bueno. para No, no él pidió antes. ¿Por ¿Él qué? pidió antes? Ah, bueno, entonces, hermano. Qué bueno que por existe orden la de mano, democracia, por porque favor, si no- por favor, si gustas pasar por acá. Qué bárbaro. Bueno, es que luego... Toma. ¿Aquí está bien? Sí, Pero sí, que te bueno, veas ahí. si Que quieres te siéntate veas. acá, la Ahora otra aquí, vez es que sí, a los te pies ven de en la las cámara. damas. Sí, para Pero que en sepan. primer lugar, agradecer a la Casa Iturriaga la reflexión, la molécula de la reflexión que provocan siempre. Eso es muy importante, ¿no? Agradecer la invitación. Y yo diría, para entrar en materia rapidísimo, ser más dinámicos en todo sobre lo que tiene que ver con los programas de televisión, como una sugerencia. Amigos, el tema de los procesos culturales, su transformación, es por etapas. Los procesos no son tan lineales, bien lo decía el maestro Lorenzo Meyer. Y el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, él dice que es un punto de inflexión en el universo. La Revolución Mexicana es chiquita, pero al interior de esos mismos procesos. Entonces, en mi opinión, el tema, por ejemplo, de la música que aborda muy bien Margarita, yo diría que ahí el proceso natural de esa transformación se ve reflejado en el corrido mexicano y en una parte y en su desarrollo para en la canción vernácula, en oposición a toda esta música de la élite y de orquesta y de bombero y de sombrero, ¿no?, que se estaba dando, y que tarda mucho en llegar realmente la música de orquesta al pueblo y que el mismo pueblo sea partícipe de sus orquestas, como pasa en los pueblos, que eso se va dando con el tiempo, ¿no? Entonces ahí entonces yo notaría mucho eso que destaca Margarita, que me parece muy buena exposición. Y en el caso de la maestra González Matute, creo que aunque la respuesta de las escuelas al aire libre, que es al caer el porfiriato, ahí es la visión de los niños y de los jóvenes, que como lo ven, sin ninguna instrucción antes, empiezan a pintar, y tan es así que triunfan y van sus cuadros a mostrarse en una de las ferias mundiales allá en Francia, y son expuestos en varios países europeos, en una buena gira, y de esas escuelas de pintura al aire libre ya nace lo que yo creo, precisará más la maestra más adelante, lo que será la nueva visión del México
ya no podemos decir contemporáneo, pero del México de ese momento hasta nuestros días. Se va creando lo que dicen hoy en estos procesos identitarios, ¿no? Pero la pregunta es, porque las dos terminan en eso, hoy estamos en el mundo global, en la punta de la digitalización, hoy desde el teléfono celular tienes todas las grandes obras maestras de todos los autores, pintores del mundo, y de parte de los autores clásicos del mundo o los más destacados. ¿Cómo le hacemos en México cuando hay una gran población de estudiantes que no concluyeron la educación primaria y secundaria por el asunto del COVID? ¿Cómo lo hacemos cuando faltan maestros especializados para la enseñanza primaria y secundaria que estaban tocando las candidatas en el debate? ¿Cómo lo hacemos cuando faltan techos y bancas para las escuelas? Cuando se quitó el programa de la beca completa, donde comen los estudiantes, pero no se ha hablado de la ampliación a la educación en las artes plásticas y en las artes. Eso pareciera letra muerta en los programas educativos. En Japón, como incluso en la India, hay una hora específica, un día específico que a los estudiantes se les enseña, se les da una pedagogía que tiene que ver con la felicidad y tiene que ver con las artes. En México eso no existe y tenemos una gran aportación de artistas en todos los instrumentos por el mundo y que han hecho aportaciones independientemente de los cantautores. Por ejemplo, hay muchos mexicanos en el extranjero que están en orquestas, en grupos, en coros, por todo el mundo. Digo, yo tengo dos sobrinos que están por allá en Polonia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esta parte, este vacío, esta orfandad de nacionalismo, de preparación, esté ligado con la estratosfera de lo digital? Esos son los desafíos de hoy. Pues, si gustas de una vez, ¿está bien? Yuridia. Pásaselo, Pásaselo. No creo que lo necesite. No, pero para que quede grabado. Que grabe en la grabación, por favor. Sí. Gracias. Al frente. ¿Tu nombre? Juan Bautista. Juan Bautista. Sí, hola. Ahora te sientes. Aquí va. No, acá. Aquí. Bueno, ya me ocupo. Primero quiero felicitarlas. Me daba mucha flojera el título de la conferencia. Sí, arte, el arte, hablar del arte, es muy tedioso porque lo separaron de lo social. Yo soy antropóloga y bueno, he trabajado historia y eso. Entonces, hablar del arte, sentía que iba a ser una conferencia en la cual iban a hablar del arte. Y yo no puedo separar al arte de la sociedad. Y lo que ustedes me dieron, y les agradezco, una primero porque hablo primero, otra después, es justamente esa relación entre el arte y lo cotidiano, entre la historia, los movimientos sociales. Eso es lo que yo creo que medio aprendí cuando era chica, pero que ya después no lo volví a oír. En las escuelas no se estudia arte. Me acuerdo que estudié modelado. Bueno, está bien, no estaba mal, pero nunca estuvo metido en un contexto el modelado. Lo muy importante de las dos maestras es que lo meten en un contexto social, con el cual me puedo identificar y puedo identificar la historia de mi país, de mi sociedad. Eso es fundamental. Por supuesto que no habría que separar. Creo que en Francia, hasta donde me acuerdo, existen las clases de lo que aquí se llama arte como parte del currículum global. Está entrelazado justamente con la historia. Entonces, lo que tú dijiste, digo, fue precioso para mí, ¿no? Porque situaste, no es que no lo supiera, pero es que lo vi físicamente, ¿verdad? El arte del siglo XIX. E incluso desde antes, desde el XVII, toda la parte religiosa, etcétera, ¿no? Que es una ruptura enorme con el arte prehispánico. Entonces, lo que hay que luchar, ustedes dos tienen que llevar la bandera de una reforma educativa que incluya lo que llaman arte, pero que implica el arte, que es, por este sentido,
por este sentido, por este sentido. El arte va ligado a los 5 sentidos. No es solamente un problema de neuronas, es un problema de sensibilidad. Y la sensibilidad viene como por casualidad por los sentidos. Y eso es lo que falta en las escuelas de este país. No está integrado lo que llamamos arte, que parece algo inalcanzable o totalmente separado, ¿no?, de nuestra realidad. Y a mí me encantó justamente sus respectivas pláticas porque me ubicaron de pronto. Yo decía, pero es que no me gustaba el título, el arte, pero dije, claro, es que es eso. Lo que han hecho ha sido desprenderlo de las relaciones sociales. Y lo que ustedes nos dieron esta noche fue ubicar las manifestaciones estéticas con las relaciones sociales. Y eso tiene un valor enorme, porque diría yo, a todos los humanos nos hace iguales. En vez de separar a los artistas del resto de la humanidad, nos puede potencialmente hacer iguales a todos los que estamos, de la edad que sea. Juntos podemos ser artistas. Ya no es una categoría superior, inalcanzable para unos cuantos, sino es lo que somos capaces de hacer. Yo entro, paréntesis, no tiene nada que ver, pero entro con Eve Rosell a dar unos gritos. Entonces, estoy feliz porque a mí me castraron la voz de niña. Sí, cuando decían que cante Yuriria se iba todo el mundo. Gracias. ¿Tú vas a decir algo, Margarita? ¿O La sobrina, no. Fernanda? La sobrina de Margarita. No, Ok. no, tú. ¿Quién es tu sobrino? Es relajo, pero por favor, ¿nadie? ¿Te digo algo? Bueno, aquí a ver si la maestra nos quiere comentar algo sobre las participaciones, por favor, Laura. Bueno, sí, me gustaría nada más, bueno, agradecer mucho a Yuriria y a Juan sus observaciones, sobre todo porque pues nos enriquecen y nos da mucho gusto que les hayan gustado y sobre todo que haya llegado a esto. Y que yo creo que sí es muy, muy importante que se haga énfasis, que se ponga énfasis en todo esto, cómo está verdaderamente relacionado siempre las manifestaciones sociales, políticas, económicas con el arte. Yo quiero nada más poner un ejemplo que es algo que hasta a veces creo que no se ha llegado a estudiar muy a fondo. Como todos sabemos, ya no entré en ese tema porque me pareció muy, muy amplio y muy detallado, que es por un lado las escuelas de pintura al aire libre que se dan a partir de los años 20, que se dan precisamente, además es muy interesante porque surgen aquí en Coyoacán, la primera en Chimalistá, en Coyoacán y en Churubusco, e incluso existen todavía las casonas donde fueron las escuelas al aire libre que primero llegaron con esta idea de libertad los grandes pintores y ya después fue exclusivamente para niños, campesinos y obreros, totalmente gratuito, se les daba todo, podían ser analfabetas, no importaba. Claro, en ese momento se impulsó mucho la alfabetización y todo esto, pero en ese momento aún siendo analfabetas, llegando prácticamente descalzos con sus calzón de manta, etcétera, a percibir el arte, porque esa era la idea de Vasconcelos, que lo sientan, que lo vivan, que lo respiren. Salte a pintar, no tienes que saber todas las reglas, salte a pintar, salte a los alrededores, pinta como tú lo veas, pinta como lo sientes, que salga de ti, que todavía no has estado contaminado con todas las enseñanzas de la academia, y se dio un movimiento importantísimo en el arte en México, hasta el grado de, como dice Juan, que el mismo director de la academia, que era Alfredo Ramos Martínez nuevamente, los llevó a exponer en Europa, en Francia, en París, en Berlín y en Madrid. Y fue un éxito extraordinario cómo estos niños de 9 a 12 años están pintando estas obras tan maravillosas, porque había toda esa espontaneidad, todo ese colorido, toda esa forma, toda esa manifestación que desafortunadamente no les pude mostrar porque están en este PowerPoint que ahorita fue un poco difícil exponer. Y bueno, así todo, en los años 30 se dio un movimiento importantísimo en la gráfica con toda la problemática de lo del
Maximato, luego de todos los sindicatos, de todas las fuerzas que en ese momento había, hasta que llega el cardenismo, también con el cardenismo, y así se sigue hasta los años 50, en donde viene un movimiento muy importante que es la ruptura encabezada por Cuevas, por Gironella, por todos los grandes pintores de la ruptura, que van a apoyar, ya están en contra totalmente del movimiento muralista mexicano. ¿Por qué? Porque es nacionalista, porque pone la hoz y el martillo, porque se hace socializante, porque está completamente de izquierda, porque está comunista, porque esto y por aquello. Hay que terminar, ya es una demagogia, ya está muy manido, ya nadie lo quiere ver, ya que se acabe, que se acabe. Entonces surgen estos pintores que van a empezar a escribir en contra, y en ese momento está Siqueiros, por ejemplo, empuñando así el arma a favor del muralismo. Pero lo que es importantísimo es que los pintores de la ruptura están total y absolutamente apoyados por Estados Unidos, por la OEA y por Gómez Circe. Y Gómez Circe era un hombre de la OEA a favor de los intereses imperialistas, que era el ghostwriter, o sea, realmente él escribía todos los artículos de Cuevas. ¿Por qué no va Cuevas? Hay uno ahí, hay un Cuevas original. y él se hacía el escritor, ¿verdad? Al revés. Cierto. Él se hacía el escritor, todo estaba manipulado la jornada, así. No, se lo regaló. Oye, fíjate, ¿Puedes decir el nombre ¿de Gómez Circe? No, Gómez Circe, y entonces, todos apoyados por el imperialismo, y hacer unos grandes concursos, y todo te lo va a financiar la compañía DuPont o la compañía Comex, y los pintores y las no sé qué, y todo ese dineral fue para terminar con la pintura del muralismo, porque al imperialismo no le gustaba para nada que se siguieran haciendo pinturas donde se hablaba del socialismo, de la Unión Soviética, de la hoz y el martillo, de esto, de aquello, independientemente de cómo haya sido. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes que eso no fue un movimiento auténtico, que fue manipulado, que fue impuesto y que fue totalmente, como se hace en general la influencia del imperialismo, o sea, terminar con algo que pudo haber cambiado de alguna forma nuestra percepción artística para darnos un arte abstracto, un arte de otras connotaciones, en donde no hay crítica, donde no hay un cuestionamiento, pero al mismo tiempo que es tan abstracto, ya lo hace a uno ser crítico. O sea, ¿por qué? No dice nada. ¿Por qué? Estás nada más pintando rayas o cuadros o manchas o colores así al azar, ¿no? Entonces, todo eso hay que reflexionarlo. Y es como ahorita, si tú te vas al museo que les decía yo, bueno, al grupo Maco, ¿por qué ya no hay esa esencia mexicana? ¿Por qué ya no hay esa propuesta? ¿Cuántas cosas podríamos cuestionar ahorita? ¿Cuántas cosas podríamos criticar? Poner en la palestra y todo el mundo callado y todo el mundo no dice nada. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un momento en el que la efervescencia social y política que sí está, no se alcanza todavía a manifestar de alguna manera mucho más clara, mucho más obvia, mucho más contundente. Este es un país que está pasando por muchas transformaciones y que está viviendo momentos importantísimos, independientemente de lo de ayer, antier, estas mujeres. Son dos mujeres que van para la presidencia. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo ganamos el voto? En los 50. Y nos tardamos muchísimo. Bueno, ahorita hay dos mujeres. No vamos a hablar si están bien o mal o qué, para acá, para allá. Pero todo eso es un cambio. Hay un cambio muy a fondo. Y también, independientemente del presidente, no vamos a hablar ni a favor ni en contra. El hecho de que haya llegado al poder un presidente que tiene una mentalidad que de alguna forma se contraponía con todo lo que había sido el PRI y después el PAN, eso también debería estar expuesto ya de alguna manera muy evidente en todas nuestras manifestaciones. Entonces, no es que no esté, sí está, todavía está soterrado, pero tiene que salir y va a salir.
Y eso es lo que hay que esperar. Con la ayuda de ustedes. Claro, gracias, Laura, pues, excelente. Margarita, por favor. ¿Quieres decir algo, Margarita? Bueno, que estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado la maestra Laura González, porque en la música se dio un fenómeno muy similar, ¿no? La generación de la ruptura musical y que generó, pues, no sé, una adopción acrítica de los modelos, pues, principalmente europeos, ¿no? O sea, es una visión acrítica, ¿no? Y bueno, sí tiene sus obras, ¿no? Tampoco vamos a decir que no, ¿no? Supongo que también el arte plástico, ¿no? Sus autores, sus obras importantes, ¿no? Aquí lo que habría que decir es que la educación artística está cada vez más alejada de las masas, ¿no? Que el proyecto capitalista neoliberal convierte a los sujetos en productores y consumistas, nada más. Les quita el espíritu, ¿no? El espíritu y no tienen, no sé cómo viven millones de personas en el planeta Tierra simplemente consumiendo lo que supuestamente expresa su ser, ¿no? Eso yo no lo entiendo, pero así viven millones de personas, ¿no? Entonces, creo que sí hay que, pues, debatir mucho esto, pensarlo mucho. Ahorita lo que dijo la maestra aquí, Laura, es un poco puro tema fácil, ¿verdad? Sí preocupa mucho, ¿no? Esto que decías de las artes plásticas que han perdido, pues, una identidad, ¿no? Eso, bueno, pero muchas gracias, Angelita, por la invitación, muchas gracias a todos los que vinieron, a nuestra Laura, muchas gracias como siempre. Gracias. No sé, yo creo que... Pues muchas gracias, Margarita. Me encanta, pues, esta mesa que teníamos tiempo de tener pendiente esto del arte. Pues gracias a que tuvimos estas dos maestras que participan con nosotros, vamos a seguir con estos temas y sobre todo pensaría yo invitar a sensibilizar, ¿no?, a la gente a ver más en esta expresión que traemos ahí de lo que, pues, nos puede en cualquiera de las diferentes prácticas pues representar, porque si bien dicen, no, pues hay mucho que decir, pues debería estarse ya plasmando en lienzos, en música, en fin, de todos estos procesos que estamos viviendo. Y pues desgraciadamente luego con estas prisas, yo siempre soy como que muy enemiga de las, como ahorita las campañas y antes desde el año pasado y demás, pre-campañas, gastos de millones de pesos tirados, pensaría yo, a la basura, en cosas realmente bastante tontas, absurdas, cuando hay cosas más valiosas, como por ejemplo esta situación del arte, que debería, la cultura, que debería estar totalmente al acceso y en nuestra vida cotidiana, y que luego no tenemos ni tiempo, ¿no? Pero sí tenemos tiempo para ver quién ganó en el debate, supuesto, y quién, no sé, el mitin de fulana, mengana, sultano, perengano, y pues desgraciadamente en eso se nos va la vida cotidiana y olvidamos, yo creo que la parte más importante, que es lo que nos representa nuestra expresión de seres humanos, lo que deja huella como de nuestras culturas de donde provenimos, ¿no? Quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo vivimos, y que están representadas mediante el arte, que pues luego las dejamos ahí pasar, aunque a lo mejor tenemos por ahí también algo que dar, pero como vamos corriendo deprisa por ver
pues esto de los políticos, del tiradero de dinero, campañas, dimes y diretes, creo que son cosas bastante, pues hasta ridículas en veces, y perdemos lo más valioso luego, que es algo que a lo mejor traemos dentro, o que podemos recrearnos con lo que alguien más nos puede ofrecer de parte de algo artístico, de nuestra esencia, de nuestras vivencias, que no nos los enseña nadie, que la traemos innato. Mil gracias a todas, a todos, tanto los que vinieron, como la maestra Laura González, como la maestra que nos debe por ahí unas buenas participaciones en el piano, para que nos enseñe por ahí otra forma de escucharla, y reiterándole a la maestra Margarita Muñoz las felicitaciones para mañana su cumpleaños, nos debe el pastel, Presentando media botella de mezcal. bueno, lo que se haya tomado, nos falta el pastel, ¿no? Para después. Y por favor, pues recordándoles que se suscriban al canal Cid Tertulias, que es un esfuerzo meramente ciudadano y con afán de llevar diferentes temáticas de todo lo que nos debe convocar como seres humanos. Por favor, suscríbanse al canal, y pues recordándoles nuevamente el agradecimiento a Casa Iturriaga, y también la felicitación para... Tengo un pastel para ti. Recordándoles nuevamente que mañana también es el cumpleaños del dueño de esta casa y el padre maravilloso de la dueña de este lugar, Casa Iturriaga, José Iturriaga. Pues mil gracias a todas, a todos, y tertulias, y pues estamos nuevamente dentro de 8 días con una nueva mesa de análisis, y las que vamos a tener con estas maravillosas maestras, y cápsulas por ahí que les vamos a ir poniendo de diferentes temáticas. Mil gracias. Martes 9 de abril de 2024. Más allá de gobiernos y demás, el arte es lo que nos debe convocar a todas, a todos, para estar mejor y vivir mejor. Sería otro mundo si le diéramos más atención al arte. Gracias a todos.